Les cuento que un obispo de Clermont-Ferrand acababa de separarse de su esposa al acceder al episcopado, como era de costumbre. Pero la mujer, inflamada de deseo y a favor de las tinieblas de la noche, se dirigió hacia el palacio episcopal. Como lo encontró todo cerrado, empezó a golpear las puertas de la mansión eclesiástica y a dar voces. ¿Hasta cuándo vas a seguir durmiendo, obispo? ¿Hasta cuándo vas a tener cerradas las puertas? ¿Por qué desprecias a tu compañera? ¿Por qué cierras tus oídos y te niegas a escuchar las órdenes de San Pablo? ¿No escribió acaso «Acudid de nuevo el uno al otro para que no os tiente Satanás»? Mientras ella repetía durante largo tiempo tales exclamaciones, el corazón del obispo acabó por enternecerse. Ordenó que se le hiciera entrar hasta su lecho, y tras haberse acostado con ella, la mandó retirarse. Y, como contraste con lo anterior, Gregorio de Tours nos refiere un poco más adelante la chocante historia de dos jóvenes cónyuges que se juraron observar continencia y vivieron toda su vida en el mismo lecho. A su muerte, los dos pesados sarcófagos que habían sido colocados el uno frente al otro a lo largo de muros opuestos, aparecieron una buena mañana el uno junto al otro. El lugar se conoció con el nombre de la tumba de los dos amantes. La situación del cuerpo y del corazón se define así por esta doble oposición en el lecho de celibato contra matrimonio, de líbido exigente contra ternura continente. Para resolver semejante contradicción hay que empezar por saber cuál era el lugar otorgado al cuerpo y cuál el estatuto demográfico de las poblaciones de la época. Entonces podremos comprender mejor cómo evolucionaron en torno al lecho y dentro de él el niño, el viejo, la mujer y el marido, en una palabra, toda la familia. Empecemos por subrayar que el uso de vestidos forrados es general, pero que siguen siendo muy amplios, ceñidos como se hallan por fíbulas o cinturones. Apenas hay diferencia entre los galos romanos y los francos. Llevan todos ellos una camisa de lino hasta las rodillas y una túnica de mangas cortas o largas, pantalones a los que se ajustan bandas o polainas y unas medias botas de cuero o unos zuecos de acuerdo con el nivel social. Las mujeres llevan sobre la túnica una especie de bata que desciende hasta los talones, abierta por delante o recogida con una cadenita para poder caminar. Se añade, cuando hace frío, un chaleco de alguna piel o un buen forro y sobre todo un gran manto de lana cuadrado, el sayal, echado sobre la espalda y doblado por delante gracias a una fíbula que ata a sus dos lados sobre el hombro derecho. La diferencia social solo puede significarse por la riqueza del tejido, el hecho de portar armas y las joyas. La desnudez solo se da en dos casos: cuando cada uno se baña o se lava y cuando se van a dormir. La ley de los francos era terrible con los delitos que comprometían en toda su amplitud la concepción pagana del cuerpo. Si un hombre libre tocaba la mano de una mujer, tenía que pagar 15 sueldos, 30 si se trataba del brazo hasta el codo, 35 por encima del codo, y si alcanzaba los senos, 45 sueldos. El cuerpo femenino era por tanto tabú. ¿Por qué? Los textos de algunos penitenciales nos revelan que en el curso de ciertas ceremonias paganas, la muchacha o la mujer se desnudaban completamente a fin de provocar mediante este acto la fecundidad de los campos, atraer la lluvia. Tocar a una mujer equivalía, por tanto, a atentar contra el proceso de la vida. La mujer y el hombre no podían quedarse desnudos más que en un solo sitio, allí donde tenía lugar la procreación, en el lecho. Por eso era sagrado el lecho. Ahora bien, el desnudo cristiano tenía otro sentido completamente distinto. Hasta comienzos del siglo VIII, a hombres y mujeres se les bautizaba desnudos en la piscina octogonal adosada a cada catedral durante la noche del Sábado Santo. Desnudos como Adán y Eva tras su creación,
salían de nuevo del agua, muertos al pecado y resucitados para la vida eterna. Su desnudez era entonces una afirmación de su condición de criaturas, buenas pero dependientes de Dios, antes del pecado o sin él. El desnudo cristiano representa a un ser creado, el desnudo pagano a un ser procreador. La desaparición del bautismo por inmersión durante la época carolingia fue, pues, el lecho de muerte del simbolismo pagano y otorgó a la desnudez una significación sexual y genital de la que carecía. Ya durante el siglo VI había sido necesario hacer desaparecer los crucifijos en que Cristo estaba suspendido desnudo como todos los esclavos condenados a idéntico suplicio. Un sacerdote de Narbona tuvo un día una visión de aquel Cristo desnudo que le pidió que lo vistiera. Era en efecto la época en que en Bizancio se estaba difundiendo la práctica del Cristo en la cruz vestido de una larga túnica, el colobium. Es evidente que la sensibilidad de la época comenzaba a rechazar un espectáculo que parecía indecente y además peligroso, porque Cristo corría el riesgo de verse adorado por las mujeres como un dios de la fecundidad. En consecuencia, se acababa por adorar el cuerpo vestido, bañado, peinado, acicalado. Era necesario vestirlo para no caer en la idolatría. La adoración pagana del cuerpo da lugar a su contrario de forma fatal e inevitable, o sea, al odio y al temor del cuerpo. En efecto, la ley se ve obligada a castigar con rigor la violación y la castración. Pero resulta curioso advertir que ni la ley romana ni la de los burgundios legislan en contra de semejante acto, mientras que Carlomagno no tuvo más remedio que añadir un círculo suplementario contra quienes practicasen la castración, haciéndoles pagar una multa de 100 a 200 sueldos, más una de 600 si la víctima era un antrustión o voluntario al servicio del rey. Así pues, la práctica no había desaparecido en el siglo VIII, y en el inconsciente colectivo franco la castración equivalía a la muerte, aun cuando se previera el pago de 9 sueldos para el médico que curara a la víctima. Los esclavos ladrones podrían verse castrados, pero las más de las veces se les azotaba a latigazos. En algunas ocasiones, en los casos de litigio, se les torturaba. Por su parte, la ley romana preveía la tortura para todos los criminales condenados. Los relatos que nos transmite Gregorio de Tours revelan el extraordinario grado de sadismo que se manifestaba tanto en el verdugo como en la muchedumbre. Se volvían a abrir las heridas de los apaleados que acababan de cerrarse. Se hacía venir un médico que curase al desgraciado a fin de que, de nuevo, pudiera torturárseles para que el suplicio se prolongara. Gregorio consiguió arrancar a un diácono de la pena de muerte, pero no de la tortura. Ningún objeto inerte, ninguna pieza de metal hubiese podido soportar tantos golpes como ese pobre desgraciado. En efecto, desde la tercera hora del día, que eran las 9 de la mañana, estuvo colgado de un árbol con las manos atadas a la espalda, y hasta la hora 9, en que se le dejó tendido sobre un caballete, se le molió a palos, a vergazos y a correazos, y no solo por 1 o 2 personas, sino por todos cuantos se pudieron acercar a aquellos miserables miembros. Estas prácticas continuaron en la época carolingia, mientras que el sistema de la ordalía de origen pagano se volvía mucho más corriente de lo que había sido con anterioridad. La más conocida de esas pruebas consistía en hacer caminar al acusado con los pies desnudos sobre 9 rejas de arado puestas al rojo blanco. Se creía que la divinidad protegía al inocente de cualquier quemadura, y éste no tenía sino que presentar algunos días después las plantas de sus pies más rosadas que una piel de ciruela para verse absuelto. Así es, Dios pasaba a través de los cuerpos puros, pero rehusaba todo contacto con el cuerpo manchado por el asesinato, y esta concepción pagana perduró en el cristianismo hasta el siglo XII, a pesar de algunos obispos, pero gracias al arzobispo Ingmar de Reims.
El cuerpo humano era el lugar privilegiado de un verdadero combate entre el mal y el bien, entre la enfermedad y el milagro. Las desgracias físicas no provenían en efecto únicamente de los hombres. Las epidemias como la peste inguinaria asolaron la Galia durante los siglos VI y VII. La aparición de bubones bajo las axilas anunciaba una muerte fulminante. Por eso, no hay apestados curados en los grandes santuarios de Galia, sino sobre todo enfermos afectados por padecimientos de evolución lenta. Los numerosos procesos verbales de milagros redactados en varios centenares de ejemplares por los monjes médicos que sabían establecer un diagnóstico a la manera de Hipócrates, nos permiten hacernos una idea del estado de salud de la población, muy reveladora de los sufrimientos de aquel tiempo. En cualquiera de las regiones de la Galia en que se encontraban los grandes centros de peregrinación, resulta sorprendente constatar entre las curaciones un 41% de enfermos de parálisis, debilidad o contracciones, un 20% de ciegos, un 17% de enfermedades diversas, un 12% de locos y posesos y finalmente un 8% de mudos, sordomudos y sordos. La importancia de las parálisis se explica por las carencias alimentarias, en concreto la avitaminosis, que provocaron polineuritis, tracomas y glaucomas, y muy frecuentemente raquitismo en los niños, que eran numerosos entre los desgraciados que frecuentaban los enlosados de los santuarios. La falta de higiene, debida al abandono en que se hallaban los acueductos, al consumo de agua estancada, a la multiplicación de las zonas pantanosas cuando se abandonaban las tierras cultivadas, provocaba innumerables poliomielitis cuyos efectos deformantes y paralizantes eran bien conocidas, el paludismo y todas las fiebres paralíticas. Un número importante de niños disminuidos por accidentes perio-postnatales hace presentir y comprender hasta qué punto debían de ser frecuentes la mortalidad infantil y la de las mujeres que acababan de dar a luz. Las parejas y las mujeres que acuden a implorar el fin de su esterilidad o el desenlace final de un parto muestran de qué manera la procreación se convierte en obsesión. Esto nos lleva a las enfermedades psicosomáticas y mentales. Hay muchas neurosis que explican ciertas parálisis, como las manos engarfiadas hasta que las uñas acaban por atravesar las palmas, y no pocas deficiencias sensoriales. Pero estaban también las neurosis histéricas con desdoblamiento de la personalidad o los estados maníacos acompañados de logorreas a veces de origen alcohólico. Los monjes médicos describen incluso muy bien las manías agudas o depresivas ligadas a la epilepsia que planteaban a los religiosos el problema de las posesiones diabólicas. En estos casos, sin dejar de creer firmemente en tales fenómenos, los autores de los procesos verbales sobre milagros consideran a los posesos como enfermos totales, infectados mental y físicamente por Satanás. Subrayan el hecho de que la expulsión del demonio se acompaña de desechos de humores viciados, sangrientos o purulentos, acompañados de exhalaciones pestilenciales. En definitiva, todos aquellos cuerpos enfermos se hallaban trabajados por el sufrimiento y atravesados por una sorda culpabilidad. El estudio del cuerpo y de las sensaciones que provoca revela, por tanto, un cierto tabú de la desnudez, el gusto mórbido por la castración y la tortura, a las enfermedades orgánicas y a los síntomas maníaco-depresivos que aquella humanidad sobreestimaba los valores de la fuerza, por encima de todo, y también sobreestimaba la procreación y la salud física y moral, probablemente porque estos le eran indispensables en un mundo inestable, amenazador e incomprensible. En locución, Bemol Alfar y Tefi Gargiulo en edición.